Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentalk. Hoy vamos a hablar sobre la boca seca o xerostomía, qué la causa y su tratamiento. La xerostomía o sensación de boca seca es el resultado de un flujo inadecuado de saliva. No es una enfermedad, sino un síntoma de un trastorno médico o un efecto secundario de ciertos medicamentos. En este vídeo vamos a hablar sobre las causas y tratamientos de la sequedad de boca. Cepillarse los dientes y usar enjuague e hilo dental es fundamental para mantener una higiene bucal adecuada. Sin embargo, estos procedimientos por sí solos no son capaces de eliminar todos los microbios de la boca, y es necesaria la colaboración de la saliva para mantener la boca libre de gérmenes. Y es que la saliva está compuesta por una mezcla de enzimas, reguladores, anticuerpos y nutrientes que actúan contra los organismos patógenos, aunque también es un aliado fundamental en el proceso de trabajo de los dientes y de las encías. Las enzimas presentes en el interior de la saliva inician el proceso de digestión de los alimentos. Su labor principal es descomponer los hidratos de carbono en unidades más pequeñas y azúcares simples. Precisamente estos azúcares son utilizados por las bacterias para alimentarse y producir ácidos, pero la saliva regula el pH de la boca evitando el desarrollo de estos ácidos. La saliva es la principal defensa de la boca contra la caries dental, ya que ésta degrada los alimentos y otros desechos, neutraliza los ácidos producidos por las bacterias en la boca y proporciona sustancias que combaten enfermedades en toda la boca. Sin saliva, las caries y otras enfermedades pueden avanzar de una manera muy rápida. Además de esta función digestiva y antibacteriana, la saliva también se compone de iones minerales, especialmente de calcio y fosfato, que son los ingredientes de los que se componen los dientes. De esta manera la saliva ayuda a remineralizar los dientes y a reparar pequeñas lesiones en el esmalte. La importancia de la saliva es tal que el cuerpo produce en torno a 1 litro de saliva diaria y la secreción aumenta durante las comidas. Para generar la cantidad adecuada de saliva es muy importante mantenerse hidratados. Hay que tener en cuenta que por la noche la producción de saliva se para o se reduce al mínimo, razón por la cual a veces uno se despierta con la boca totalmente seca e incluso con mal aliento. Como comentábamos anteriormente, la sequedad de boca no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede estar provocado, entre otras cosas, por alguna enfermedad sistémica o el efecto secundario de ciertos medicamentos o tratamientos. En determinados casos, la sequedad en la boca puede ser un indicador del síndrome de Sjögren. Este síndrome es un trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error sus propias glándulas productoras de saliva y lágrimas, así como otros órganos. El síndrome de Sjögren no es la única enfermedad que puede producir sequedad de boca, la diabetes también. Ciertos medicamentos como los antihistamínicos, descongestionantes, analgésicos, diuréticos, antihipertensivos o antidepresivos pueden generar una cierta sequedad de boca en sus consumidores. Además de las enfermedades sistémicas y los medicamentos, la boca seca también puede ser generada por algún problema en las glándulas salivales o por tener una respiración continua a través de la boca, algo habitual durante los catarros. Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia también pueden provocar xerostomía o boca seca. Algunos de los problemas comunes están asociados con la xerostomía. La sequedad y dolor de garganta constante. Debido a la falta de saliva, las mucosas que recubren la garganta se secan, algo que puede provocar malestar. Sensación de ardor en la boca. La falta de lubricación en las mucosas puede generar una sensación de quemazón tanto en lengua, encías como mejillas. Sequedad en las fosas nasales. Las fosas nasales también pueden secarse en exceso por este problema. Ronquera. Las vías respiratorias necesitan lubricación para poder funcionar correctamente, tanto a nivel fisiológico como defensivo. Boca pastosa. El flujo disminuido de saliva puede provocar que ésta sea más densa y genere una sensación de boca pastosa. Labios agrietados. Los labios tienen que permanecer correctamente hidratados para mantener su estado saludable. Llagas o aftas. La falta de saliva provoca que las mucosas estén menos protegidas frente a úlceras y aftas. Mayor incidencia de caries. Como comentábamos, la saliva es la principal defensa del cuerpo frente a las caries, por lo que éstas pueden desarrollarse más fácilmente si el flujo de saliva disminuye. Dificultad para hablar. Una lubricación inadecuada de boca puede dificultar la pronunciación de las palabras. Dificultad para tragar. La saliva ayuda al bolo alimenticio a deslizarse por el sistema digestivo,
por lo que su ausencia puede dificultar este proceso. Un espacio aparte merece la relación de la saliva con el mal aliento, algo que ya mencionamos en nuestro vídeo sobre la halitosis. La sequedad de boca es una de las causas más frecuentes de este problema. Cuando no hay saliva suficiente, los restos de alimentos no se eliminan, lo que suele generar un mayor volumen de placa en los dientes y la lengua, y su consiguiente mal olor. Para solucionar los problemas de boca seca, siempre se aconseja aumentar la ingesta de agua, aunque su dentista puede recomendar otros métodos para restaurar la humedad. Los caramelos o chicles sin azúcar estimulan el flujo de saliva, y la humedad se puede reemplazar mediante el uso de saliva artificial y enjuagues orales. En los casos más extremos, también se puede recetar el uso de medicamentos que estimulen la producción de saliva. Si padece de boca seca, también es recomendable reducir la ingesta de alimentos azucarados o picantes, así como disminuir el consumo de alcohol y tabaco. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Moitas grazas.